En esta sesión hablaremos acerca de los estudios que evalúan los costos de la enfermedad. Los estudios de costos de la enfermedad tratan de estimar los costos en los cuales las personas o la sociedad incurre para el manejo de una enfermedad. Y por lo tanto son un insumo importante para evaluar las necesidades de financiamiento en salud, por ejemplo, programar presupuestos en salud y para la asignación de recursos. A menudo estos estudios complementan o son parte de la medición de la carga de la enfermedad. En primer lugar, hay que distinguir tres conceptos: costo, precio y valor. El costo es el valor monetario de todos los recursos que utilizamos para la creación de un bien o un servicio. Por ejemplo, si queremos hornear un pastel, ustedes ven en la tabla que tenemos un conjunto de ingredientes que vamos a utilizar en diferente cantidad y la adquisición de cada uno de estos ingredientes tiene un precio diferente. Si nosotros multiplicamos la cantidad de cada recurso por su valor monetario y sumamos el total del valor monetario de los recursos que utilizamos, tenemos el costo. En cambio, el precio es la cantidad de dinero que a una persona le permitiría adquirir o utilizar un bien o servicio. Por ejemplo, si el costo de producción de nuestro pastel es $8.15, como está al final de la tabla, pero nosotros vendemos ese pastel a un precio de $10, el precio incluye un margen de utilidad. Por lo general, el precio de alguna manera refleja el valor, es decir, la importancia, la utilidad que le atribuimos a un bien o un servicio. No es el mismo valor que le damos a un vaso de agua en medio de un desierto al valor que le daríamos a ese mismo vaso de agua si es que estuviéramos en medio de un oasis. Por lo tanto, en los estudios de costos de la enfermedad nos interesa cuantificar o medir el valor monetario de todos los recursos que vamos a utilizar para la atención o el control de una enfermedad. Y no necesariamente es el precio que se cobraría por la atención de esa enfermedad. Para realizar un estudio de costos de enfermedad tenemos una serie de pasos. El primer paso, y quizá el más importante, es definir qué vamos a costear. Y para definir qué vamos a costear, tenemos que definir primero lo que llamamos el caso base. Es decir, ¿cuáles serían las características de un paciente modelo o prototipo de la enfermedad? Una vez que hemos definido el caso base, tenemos que decidir también cuál va a ser nuestra perspectiva de costeo. ¿Vamos a hacer un costeo pensando en la incidencia? Es decir, cuáles serían todos los costos que a lo largo de la vida tendría que incurrir ese paciente para manejar su enfermedad, o va a ser un costeo basado en prevalencia, es decir, tomamos una foto y vamos a estimar los costos de atender a todo un grupo de pacientes con esa misma enfermedad durante un año. También la perspectiva significa desde qué punto de vista vamos a realizar el costeo. Podemos hacer el costeo desde la perspectiva de un servicio de salud, por ejemplo, un hospital, desde la perspectiva de un pagador, por ejemplo, un seguro de salud, desde la perspectiva del paciente, desde la perspectiva del médico, o adoptar una perspectiva amplia que es la perspectiva de la sociedad. El tipo de perspectiva que seleccionemos va a definir también qué recursos vamos a incluir en el costeo, cómo los vamos a cuantificar y qué valor monetario les vamos a dar. Una vez que hemos obtenido los costos, muchas veces hay que hacer ajustes también para que nuestros resultados sean comparables a otros resultados. Y por lo tanto tenemos que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, ajustar por la inflación o ajustar los costos según poder paritario de adquisición
u otro tipo de ajustes. Y finalmente, recordemos que el ejercicio de costeo parte de algunos supuestos, parte de definir una enfermedad, de definir una perspectiva, de definir ciertos métodos, y los supuestos que utilizamos en el costeo podrían variar. Si es que hay variaciones, esos cambios deberían reflejarse en lo que denominamos un análisis de sensibilidad. Veamos uno a uno estos pasos. Como les decía, el primer paso es definir qué vamos a costear. Supongamos que queremos costear un problema de salud llamado diabetes. Ya desde este momento tenemos que definir si vamos a costear una diabetes tipo 1, una diabetes tipo 2, una diabetes gestacional u otras. Si decidimos costear diabetes tipo 2, debemos decidir también si vamos a costear la diabetes sin complicaciones o con complicaciones. Y recordemos que hay diferentes complicaciones que se presentan en diferente proporción de los pacientes con diabetes. También tendremos que definir si nos interesa costear solo el manejo ambulatorio, el manejo hospitalario o el manejo de todos los pacientes con diabetes en todo el sistema de salud. Estas son las primeras definiciones que debemos tomar. ¿Qué queremos costear? La segunda definición es qué perspectiva vamos a adoptar. ¿Vamos a utilizar un abordaje basado en incidencia o en prevalencia? Cuando estamos haciendo un costeo basado en incidencia, lo que esperamos es estimar la cantidad que vamos a gastar durante la vida de una persona a causa de la enfermedad o la lesión que tiene. En cambio, si es que hacemos un costeo basado en prevalencia, tenemos que estimar la cantidad de recursos que vamos a gastar en un año para cuidar a una persona que tenga una enfermedad o una lesión. Por ejemplo, estos son los resultados de un estudio de costos de la enfermedad por diabetes tipo 2 que publicó el Ministerio de Salud en el año 2013. Y aquí estamos viendo los costos de atender a una persona con diabetes tipo 2 que no tiene complicaciones y que está bien controlada, es decir, con valores de hemoglobina glicosilada aceptables. Ustedes pueden ver que han hecho un costeo anual por paciente, pero también un costeo según su esperanza de vida, es decir, un costeo con un abordaje de incidencia. Y ustedes pueden ver las diferencias en los montos. El costo promedio anual de tratar a un paciente diabético sin complicaciones en Ecuador sería de $826.50, pero si ese paciente lo seguimos a lo largo de su vida, es probable que el costo ascienda a más de $27.000. Ustedes pueden observar también que estos costos se han desagregado dependiendo de qué tipo de recursos se utilizaron en la atención. Hay un costo asociado a las pruebas diagnósticas, hay un costo asociado a los tratamientos, por ejemplo, el uso de medicamentos, y hay un costo asociado al seguimiento, por ejemplo, las consultas que tienen que hacerse cada 3 o 6 meses estos pacientes para controlar su enfermedad. El tipo de costos que vamos a utilizar van a depender de la perspectiva, lo veremos en un momento. Pero, ¿cuáles son los grandes tipos de costos que se consideran en los estudios? En primer lugar, los costos se pueden clasificar en directos, indirectos o intangibles. Los costos directos, por lo general, son el costo de los recursos que se utilizan directamente en la atención de salud o aquellos costos en los que la persona debe incurrir para acudir a la atención en salud. Por ejemplo, costos directos médicos o sanitarios serían el precio de los medicamentos que vamos a utilizar en el tratamiento de un paciente, costo de los exámenes que van a hacerse en el hospital, el costo de la hotelería, por ejemplo, el día de hospitalización. En cambio, hay otros costos directos no médicos o no sanitarios, como por ejemplo el precio del pasaje de transporte que debe pagar el paciente para ir a la consulta o ir al hospital, o el pagar, por ejemplo, por una atención domiciliaria. Hay otros costos, en cambio, que reflejan más bien pérdida de productividad. Y estos costos se conocen como costos indirectos. Por ejemplo, ¿cuánto dinero dejó de generar una persona a causa de su enfermedad?
En cambio, los costos de intangibles muchas veces no los podemos cuantificar. Por poner un ejemplo, ¿cuánto cuesta el sufrimiento psicológico de una paciente que espera el resultado de una biopsia en un tumor en el que sospechaba un cáncer? Es muy difícil asignarle un valor monetario a estos costos de intangibles y por lo general no se toman en cuenta en los estudios porque no los podemos medir. Cuando hablamos de perspectiva, habíamos dicho que el tipo de costos que vamos a incluir, directos o indirectos, va a depender de la perspectiva de quien solicita el estudio. Por ejemplo, si el estudio de costos se va a hacer desde la perspectiva del servicio de salud o del seguro que va a pagar por la atención en salud, probablemente nos interesa incluir los costos relacionados con los honorarios del personal de salud, ya sea el médico o el personal auxiliar, los costos de los medicamentos, de las pruebas de laboratorio, el pago de salarios del personal administrativo del hospital y por supuesto todos los costos asociados al funcionamiento del servicio de salud, agua, luz, mantenimiento, seguridad, etc. Pero en cambio, al seguro de salud no le interesa cuánto gastó el paciente en movilizarse hasta el servicio de salud, no le interesa si es que el paciente contrató o no contrató a alguien para que lo cuide en casa y no le interesa tampoco cuánto dinero dejó de ganar el paciente por su enfermedad. Pero en cambio, en la perspectiva de la sociedad se incluyen todos los costos, tanto los costos directos como los costos indirectos. Resumiendo, si el costeo lo vamos a hacer desde la perspectiva de la sociedad, debemos incluir todos los costos directos e indirectos relevantes. Es decir, tanto los recursos utilizados en la atención como la pérdida de productividad. En cambio, si es que el costeo lo hacemos desde la perspectiva de un servicio de salud, solo nos interesan los costos directos. Aquí tiene un ejemplo de un estudio de costos de diabetes tipo 2 en México. Ustedes pueden ver que están desagregados los costos, tanto en costos directos en la parte de arriba como costos indirectos abajo. Cada uno de ellos también tiene otro nivel de desagregación. Vemos cuáles son los costos por diagnóstico, medicamentos, hospitalización, manejo de complicaciones y los costos indirectos o pérdida de productividad por mortalidad prematura o discapacidad permanente o temporal. Y se ha hecho un análisis para cada uno de los subsistemas de salud del sistema sanitario mexicano y si agregamos todo esto tenemos el total de costo de la enfermedad por diabetes en México para el año 2011. Una vez que tenemos el costo de la enfermedad hay que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, hay algunos costos en los cuales el paciente o la sociedad tendrá que incurrir en el futuro. Y por lo tanto, ya sabemos que el valor de un recurso no es igual dependiendo del tiempo en el cual se utiliza. No es lo mismo pagarle a alguien $1,000 hoy que pagarle a alguien $1,000 en 10 años. Y por lo tanto hay que adoptar alguna forma de ajuste. Por lo general, este ajuste implica el calcular una tasa de descuento que habitualmente está en el rango del 3 al 5%. Y ese descuento implica multiplicar el valor futuro de un bien por una tasa de descuento. Y finalmente hay que hacer otro de ajustes, sobre todo cuando queremos hacer comparaciones. Supongamos que queremos comparar el costo de la atención por apendicitis entre Ecuador y Estados Unidos. El poder adquisitivo en estos dos países es diferente y por lo tanto necesitamos hacer un ajuste para que la comparación sea adecuada, sea justa. Y aquí hay algunas herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, la conversión a dólares internacionales de los costos, en donde podemos utilizar, por ejemplo, el poder paritario de compra o paridad de poder adquisitivo, que en inglés se menciona con las siglas PPP. En el caso de Ecuador, el poder paritario de adquisición es 0.42. Es decir, si por ejemplo un producto en Ecuador cuesta $100, eso al dividirlo por 0.42 en realidad significa que a nivel internacional ese producto cuesta $238.
También si queremos comparar entre diferentes años, normalmente tendremos que indexar los costos a un año de referencia o aplicar ajustes, por ejemplo, por la inflación. Finalmente, hay que hacer lo que se denomina un análisis de sensibilidad porque todo lo de estudios de costos de la enfermedad tienen incertidumbre. Y hacer un análisis de sensibilidad implica considerar algunas variaciones en los supuestos que utilizamos para el costeo. Y esto nos permite probar cuán robustos o sólidos son nuestros resultados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el manejo de una enfermedad lo hace otro profesional y no el profesional que habíamos definido inicialmente en el caso base? Por poner un ejemplo, supongamos que el control del paciente diabético no lo hace un médico endocrinólogo, sino que lo hace un médico general o lo hace una enfermera. El costo de cada uno de estos recursos humanos es diferente y por lo tanto va a cambiar nuestro análisis de costos. ¿Qué sucedería si es que cambia el precio de los medicamentos? ¿Qué sucedería si cambia la inflación? ¿Qué sucedería si el paciente vive más de lo esperado? Todo esto de elementos generan incertidumbre y por lo tanto deberíamos hacer también los cálculos para estas variaciones plausibles o posibles de escenarios. Y finalmente es más creíble presentar una gama de posibles costos dentro de una enfermedad que un solo valor puntual. Por ejemplo, en este estudio de costos de diabetes en México, ustedes pueden ver un costo promedio de los recursos utilizados para la atención, pero también hay una desviación estándar, lo cual significa que hay variabilidad en los costos y se han desagregado estos costos promedios con sus desviaciones de estándares dependiendo de si el paciente presenta o no presenta complicaciones. Pueden profundizar en el tema leyendo los 2 artículos que están en el aula virtual y que les servirán para la evaluación de la próxima semana.